Bien, hermanos, buenas noches. Vamos a iniciar una serie de estudios. Por el momento lo vamos a hacer de manera virtual. Esperamos que muy prontamente podamos hacerlo de forma presencial. Y dada el alargamiento de la cuarentena y del confinamiento, para no, hermanos, perder tiempo y seguir en el proceso que hemos estado con ustedes, hermanos, vamos a continuar por este medio los estudios. Hace un tiempo estudiamos el capítulo 26 de nuestra confesión de fe. Detalladamente vimos lo que la Biblia enseña de la iglesia, y según lo que habíamos acordado, vamos a continuar con los estudios. Ahora vamos a mirar lo que la palabra enseña de la membresía bíblica, y entonces hoy vamos a comenzar esos estudios para la membresía bíblica y para la constitución de iglesias conforme a la palabra de Dios. Y vamos a tomarnos un tiempo para estudiar este tema con la mayor claridad posible. Vamos a orar, pidiendo al Señor que nos guíe. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos allá en Ciénaga de Oro. Gracias porque tú les has sostenido. Gracias por tu fidelidad hacia ellos. Rogamos que sea fortaleciendo la vida de nuestros hermanos y permitas, Señor, conforme a tu voluntad, que es nuestro deseo, establezcas una iglesia bíblica en ese municipio. También oro por todos aquellos que se han de edificar por este estudio, rogando que a pesar de nuestras debilidades nos ayudes para que aquellos que se exponen a este estudio puedan ser edificados y bendecidos. Rogamos, Señor, tu ayuda, que tu Espíritu Santo nos ilumine en Cristo Jesús. Amén. Denme un segundo y vamos a cuadrar aquí para que no haya interrupciones. Bien, hermanos, entonces vamos a iniciar, y quisiera hacerlo con una cita de Cipriano en su tratado sobre la unidad de la iglesia. Y es una cita que siempre he tenido presente, pues me recuerda cuán importante es la iglesia en el plan de Dios para la salvación de los hombres. Y Cipriano en su cita dice: la esposa de Cristo no puede ser adúltera, es pura e inmaculada. Tiene un solo hogar, guarda con casta modestia la santidad de un solo lecho. Nos guarda a nosotros para Dios. La iglesia designa a los hijos a quienes ha dado a luz para el reino. Cualquiera que esté separado de la iglesia y unido a una adúltera, está separado de las promesas de la iglesia, ni puede alcanzar las recompensas de Cristo quien abandone a la iglesia de Cristo. Es un extraño, es un profano, es un enemigo. Quien no tenga a la iglesia por madre, no puede tener más a Dios por Padre. Y esta cita en su énfasis adecuado, porque aquí debemos aclarar que ahora no queremos idolatrar la iglesia, pero en su énfasis adecuado
esta cita contiene grandes verdades con respecto a la iglesia y a los hijos de Dios. Por ejemplo, dice la iglesia nos guarda a nosotros para Dios. En la iglesia ella designa a los hijos a quienes ha dado a luz para el reino. Cualquiera que esté separado de la iglesia está separado de Cristo. Y entonces vemos que la relación iglesia creyente es importante, es fundamental, es bíblica, es lo que Dios ha diseñado. Y uno de los textos para mirar y que evidencia la verdad de la importancia de la iglesia, solo para dar uno, es Efesios capítulo 3, verso 9 al 11. Y luego desde el verso 8, Efesios capítulo 3, aquí el apóstol Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y mire lo que dice el verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y notamos, hermanos, que en ese texto claramente la iglesia tiene como propósito exhibir la sabiduría de Dios. Y además también es la iglesia la que ha de adelantar los intereses de Dios en la tierra. Así que vemos, hermanos, que la iglesia juega un papel importante dentro del plan de Dios, dentro del plan de redención de Dios. La iglesia, hermanos, es una entidad única en los propósitos de Dios. Y tristemente hoy la iglesia se ve o se define más bien en su aspecto funcional. Me refiero a que hoy lo que se sabe o el concepto que se tiene de iglesia es basado en lo que la iglesia debe hacer o lo que se supone en esta época la iglesia debe hacer, y no tanto en qué es según la palabra. De ahí, hermanos, que la primera vez que nosotros asistimos a una iglesia reformada, no sé si a usted le ha pasado, pero todo es tan raro, tan diferente, porque parece haber como ya un patrón establecido de lo que debe ser una iglesia o lo que debe tener. No sé si a usted le ha pasado que estando ya en la iglesia, a la gente se le hace raro que uno no participe en ciertos eventos o haga tales cosas. A uno siempre le preguntan: oye, en tu iglesia no hacen esto, no tienen esto. Y si uno dice no lo hacemos, y que uno ve que es normal en otras congregaciones, la gente se extraña porque no nos ven como iglesia, porque a veces no hacemos las cosas que ellos pragmáticamente hacen. Porque la iglesia moderna, debemos decir, se ha definido y funciona por el pragmatismo que vivimos. Es lo que define lo que la iglesia es y debe hacer. De ahí que se mire la iglesia incluso más desde una perspectiva organizacional, o se le dé incluso más relevancia a su aspecto externo como edificios o cosas materiales, y no por lo que realmente es. Nosotros, a través de la confesión en el capítulo 26, estudiamos lo que la Biblia enseña de la iglesia, tanto de su aspecto universal como de su aspecto local. Estudiamos en ese capítulo su origen, su gobierno, su autoridad, entre otros aspectos. Ahora, con estos estudios, nos proponemos saber sobre la composición o la membresía de una iglesia bíblica. Entonces abordaremos temas como quiénes son parte de la iglesia, por qué debo pertenecer a una iglesia, por qué eso de hacerme miembro de una iglesia, cómo ser miembro de una iglesia,
cuál debe ser mi compromiso y responsabilidad con la iglesia y el compromiso de la iglesia con los creyentes. Todas estas cosas trataremos de responder para establecer, hermanos, una congregación nutrida y bien fundamentada en la palabra. Por supuesto, entenderemos que esto es supremamente necesario. Así que vamos a iniciar nuestra serie de estudios haciendo la primera pregunta: ¿quiénes son parte de la iglesia? Bueno, según las Escrituras, ¿quiénes son parte realmente de la iglesia, del cuerpo de Cristo? Según las Escrituras, los creyentes, discípulos, o podemos también decir cristianos. A mí particularmente me gusta más el término discípulo. Aunque no es que creyentes o cristianos estén mal, pero pienso particularmente que la palabra que designa un seguidor de Cristo en el Nuevo Testamento, la más común, es discípulo. Cristiano vemos que se cita pocas veces en las Escrituras, creo que 3 veces, pero la palabra discípulo es algo que es muy común en el Nuevo Testamento. Entonces, quienes hacen parte de la iglesia realmente son los creyentes, los discípulos o cristianos. Ahora, con base a esa afirmación, vamos a abordar otra pregunta. Entonces, ¿qué es un cristiano según la Biblia? Si son los cristianos, los creyentes o discípulos, los que hacen parte de la iglesia real, entonces, ¿quién es un cristiano según la Biblia? Y es una pregunta aparentemente sencilla, pero no es tan fácil de responder, porque un cristiano, según las Escrituras, no la podemos definir o no lo podemos definir con una o 2 palabras. Y para definirlo no basta un solo texto. Son de esas cosas que no se definen con cierta información de la Biblia, sino con todo lo que la Biblia dice de lo que es un cristiano. Si algunas personas a uno le pregunta qué es un cristiano, pueden decir, bueno, es alguien que cree en el Señor Jesucristo. Y sí, está bien, es verdad, pero no es una respuesta completa. Es parte de la verdad de lo que es un cristiano. Otros dirían, un cristiano es alguien que ha cambiado su vida, su estilo de vida. Antes hacía esto y ahora no hace esto y además va a la iglesia. Y son cosas ciertas, pero ser un cristiano no es solamente esos asuntos. Entonces, ser cristiano es algo que no podemos definir con una o 2 palabras o con una o 2 características. Ser cristiano encierra muchos aspectos según las Escrituras. Y para dar algunos aspectos generales, pero bíblicos, de la definición de lo que es un cristiano, usaremos un corto escrito que estaremos usando en los primeros estudios del pastor Albert Martí. En este escrito, el pastor Albert Martí nos despierta a lo importante y relevante de esta pregunta. Y él dice que es una de las cosas que todas las personas deberían estar interesados en saber, porque estar errados en este asunto es algo de vida eterna o de condenación eterna. Imagínese la sorpresa, y diría trágica sorpresa, de una persona que vivió creyendo ser un cristiano, pero que su concepto de lo que es un cristiano estaba fundamentado en una idea mundana y no bíblica. Bueno, le pasará lo que Jesús cuenta de aquellos que dijeron, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto o aquello, Señor, yo iba a la iglesia o tal cosa, y el Señor aquel día les diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que es supremamente importante
hermanos, para librarnos de este terrible engaño, tener claro qué es un cristiano y podernos nosotros comparar con lo que la palabra nos enseña de lo que es un cristiano según las Escrituras. Y este pastor dice que hay muchos asuntos respecto a los cuales la ignorancia total y la indiferencia completa no son trágicas ni fatales. Él comenta que hay pocos de nosotros que pueden explicar todos los procesos por los que una vaca color café come hierba verde y produce leche blanca. Pocos podemos explicar ese proceso biológico y esa transformación que sufre, pero aún así podemos disfrutar de la leche. Muchos de nosotros ignoramos completamente la teoría de la relatividad de Einstein. Si se nos piden que las expliquemos, pues difícilmente lo haríamos. Pero podemos darnos el lujo de ignorar esas cosas. No es un asunto de vida o muerte explicar cómo se produce la leche con hierba verde, ni es fundamental para nosotros explicar la teoría de la relatividad. Y podemos ser indiferentes a estas definiciones. No son ni trágicas ni fatales, pero hay aspectos, hermanos, en los que la ignorancia y la indiferencia son trágicas y fatales. Y una de ellas es la respuesta a la pregunta, ¿qué es un cristiano según la Biblia? En otras palabras, cuando tiene un hombre o una mujer el derecho, según las Escrituras, de llamarse cristiano. ¿Cuándo se tiene ese derecho, según la palabra, de llamarse cristiano? Y esto no es un asunto que debas asumir con ligereza, una conclusión falsa sobre esto es trágica. Es por eso que queremos presentarle, según estos estudios, 4 aspectos a la respuesta de lo que la Biblia ofrece sobre la pregunta ¿qué es un cristiano bíblico? Vamos a ver qué es un cristiano bíblico, porque esto, hermanos, es supremamente importante, y también porque no tener el engaño de por el simple hecho de estar en una iglesia, ya decir, bueno, yo soy un verdadero cristiano. Pero ¿quién es un verdadero cristiano? Bueno, en primer lugar, hemos de decir que, de acuerdo a la Biblia, un cristiano es una persona que ha enfrentado auténticamente el problema de su propio pecado. Ese es el primer aspecto que la Biblia nos ha de presentar con el asunto ¿quién es un cristiano? Repito, un cristiano es una persona que ha enfrentado auténticamente el problema de su propio pecado. Una de las muchas cosas que distingue la fe bíblica o la fe cristiana de las otras religiones del mundo es que el cristianismo es esencial y fundamentalmente una religión de pecadores. Esa es una verdad fundamental del cristianismo bíblico. Es una religión de pecadores arrepentidos. Cuando el ángel le anunció a José el nacimiento venidero de Jesucristo, lo hizo con las siguientes palabras. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El apóstol Pablo escribió en 1 Timoteo 1:15, texto conocido: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y el Señor mismo, el Señor Jesucristo, dijo en Lucas capítulo 5, versos 31 y 32, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que un cristiano es uno
que ha enfrentado auténticamente el problema de su propio pecado. De eso, hermanos, de eso evidencia lo que es ser un cristiano. Y quiero recalcar que esto debe ser un asunto personal. No simplemente, sí, yo sé que todos somos pecadores. Incluso decir, sí, yo sé que soy pecador. Sino que un verdadero cristiano, según la Biblia, siente que eso es un serio problema que debe enfrentar y que le agobia. Queda claro, o sea, no es simplemente decir, sí, yo sé que soy pecador, yo sé que todos somos pecadores, pero el asunto es cómo tú afrontas esa realidad. Hay algunos en extremo que pueden pensar que no tienen pecado, pero el verdadero cristiano afronta esa realidad y tiene un serio problema personal con esa situación. Cuando nos dirigimos a las Escrituras, hallamos que cada uno de nosotros tiene un problema personal doble con respecto al pecado. Si nosotros comenzamos en Génesis capítulo 3 con el trágico relato de la rebelión del hombre contra Dios y su caída, y rastreamos la doctrina bíblica del pecado hasta el libro de Apocalipsis, veremos que no es una simplificación excesiva decir que todo lo que la Biblia enseña acerca de la doctrina del pecado se puede reducir a estas dos categorías fundamentales: el problema de la culpa original y el problema de la corrupción original. Y esas dos cosas veremos. Ese es nuestro verdadero problema, y que como creyentes bíblicos nosotros nos tomamos este problema personal porque es grande y es doble. El problema de, repito, número uno, la culpa original, y el problema de la corrupción original. Y voy a explicar uno a uno para que entendamos lo que quiero decir. Así que el cristiano bíblico enfrenta su problema con el pecado, con la culpa original y con la corrupción original. El verdadero creyente, según la Biblia, entiende su problema de la culpa original obtenida en Adán. ¿Qué es la culpa original? La palabra culpa se refiere a la imputación de la responsabilidad a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Eso vamos a desglosarlo. Entonces es lo que llamamos también, según las Escrituras, la culpa heredada. Queremos decir con culpa original que cada uno de nosotros es responsable del primer pecado de Adán. Como Adán actuó, entendemos, como representante del pacto de toda la raza humana, la culpa de su transgresión es arrastrada por toda la raza humana. Por lo que todo ser humano, como dice Efesios capítulo 2, verso 3, es por naturaleza hijo de ira, a raíz del pecado de Adán. En otras palabras, es como Adán pecó, y Adán, según las Escrituras, era nuestro representante. Entonces, ese pecado de Adán, esa culpa, también es asumida por nosotros, se nos imputa. Y eso es lo que Pablo nos va a decir en Romanos capítulo 5, del verso 12 hasta el verso 21, y en otros textos también aparece esta verdad. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso dice Pablo en Romanos capítulo 5, verso 12. Y nosotros sabemos que en ese texto está haciendo un paralelo entre la persona de Adán y la persona de Cristo. Ahora, cuando habla del pecado, obviamente está apuntando a la persona de Adán. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál es ese hombre? Adán. ¿Y qué entró por el pecado? La muerte. ¿Y qué pasó? Dice, así la muerte pasó a todos los hombres, y note esta última frase, por cuanto todos pecaron. Entonces aquí sería una pregunta interesante esta. ¿Cuándo pecaron todos? En Adán. Todos nosotros pecamos en Adán. Eso es lo que el texto está diciendo claramente. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Pero aquí se está refiriendo al pecado de Adán. Todos nosotros pecamos en Adán. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Porque como decía, Adán fue el señalado por Dios para representar a toda la raza humana. Adán falló, nosotros entonces también fallamos porque Adán era nuestro representante. Cuando Adán pecó, nosotros pecamos en él y caímos con él en su primera transgresión. Es por esto que el apóstol Pablo también en 1 Corintios 15, verso 22 va a decir: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El hombre fue creado sin pecado en el huerto de Edén, pero desde el momento en que Adán pecó, nosotros también fuimos acusados con culpa. Porque vean lo que dice aquí Pablo en Corintios, porque así como en Adán todos mueren, en Adán todos morimos. Ahora, ¿por qué todos morimos en Adán? Porque asumimos la culpa de Adán. Se nos está imputando la culpa de Adán. Caímos en Adán, en su primera transgresión. Y por eso se llama pecado original, no porque es el primer pecado o culpa original. Somos parte de una raza que se encuentra bajo condenación. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Si nosotros, por ejemplo, leemos Romanos capítulo 5, verso 18 y 19, miren lo que aquí nos va a decir. Romanos 5, 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, note, la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces aquí vemos el paralelo entre Adán y Cristo. Tres cosas importantes que podemos resaltar en estos versos. Primero, lo que decíamos. Pablo está trazando el paralelismo entre Adán y Cristo como representantes oficiales de la división humana respectivamente. Adán es la cabeza de la humanidad caída y Cristo es la cabeza de la humanidad redimida. Por eso es que en el verso 14 Pablo habla de Adán como un tipo del que habría de venir. La palabra tipo denota un patrón. Es decir, que Adán era un patrón de Cristo, de aquel que habría de venir. Entonces estos textos nos muestran, ¿cierto?, que Pablo hace ver que las acciones, y esto en segundo lugar, Pablo hace ver que las acciones de Adán y Cristo tienen ramificaciones que afectarían a otras personas. Note lo que dice el verso
el verso 18, en la parte final. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, tanto las acciones de Adán como de Cristo tienen ramificaciones que van a afectar a otros. Y en tercer lugar, aquello que es transmitido de uno a muchos es tanto un estado legal como también las consecuencias merecidas por ese pecado. Es decir, que en Adán no solamente estamos en un estado legal, ¿sí?, sino que también estamos condenados a recibir las consecuencias de ese pecado. Tomemos en cuenta las palabras legales que usa Pablo en esta sección de Romanos 5, 12 al 21. En los versos 13 y 20 habla de ley, inculpa, juicio, verso 16 y 18, condenación, justificación. Todos los que están entonces enganchados, por así decirlo, en Adán, Dios los va a tratar como culpables. Cada persona que está unida a Cristo, Dios lo va a ver como justo. Esto es lo que Pablo quiere mostrar. Así que todos nacemos en Adán, ¿sí? Y por tanto, todos nacemos con la culpa original, con la culpa del pecado, ¿sí? Y es por eso que todos nosotros necesitamos venir a Cristo, para que Cristo ahora, nuestro representante, nos libre de la culpa que obtuvimos de nuestro primer padre, de Adán. Ahora, las Escrituras enseñan que después que nacemos, quiero aclarar, después que nacemos, nuestras transgresiones personales acarrean culpa adicional. Es decir, que ya nosotros desde que nacemos con la culpa del pecado, desde que nacemos. Pero cuando empezamos a desarrollarnos y a crecer, nosotros añadimos más culpa a la que ya tenemos en Adán. La palabra de Dios enseña en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Cada pecado cometido incurre en culpa adicional, en la culpa que ya tenemos en Adán. Así que nuestro expediente en los cielos está completamente echado a perder. Y un creyente bíblico es consciente de esa realidad y toma este problema personalmente. Dios está guardando un expediente detallado. Ese expediente se encuentra entre los libros que serán abiertos en el día del juicio, como enseña Apocalipsis capítulo 20, verso 12. En esos libros están registrados todos los pensamientos, inclinaciones, intenciones, obras y aspectos de la experiencia humana que son contrarios al criterio de la ley santa de Dios, ya sea por quedarnos cortos al mismo o por transgredirlo. Tenemos el problema entonces de un expediente malo. Según tal expediente, nosotros somos culpables. Somos en verdad culpables de pecados reales cometidos en contra del Dios vivo y verdadero. Es por esta razón que las Escrituras nos dicen que toda la raza humana es culpable delante del Dios Todopoderoso, como enseña Romanos capítulo 3, versos 19 y 20, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, todo esto sobre la culpa original en Adán, lo digo porque como verdadero cristiano, te pregunto, ¿alguna vez se ha convertido el problema de tu propio expediente malo en una preocupación apremiante y urgente? ¿Eres tú consciente realmente de este problema serio? Que ya en Adán estás condenado,
que desde que naces con la culpa original, porque así Dios lo instituyó, amigo, hermano. Has enfrentado la verdad de que el Dios Todopoderoso te juzgó culpable cuando tu padre Adán pecó y que te considera culpable de cada palabra que has hablado contrario a la santidad, justicia y pureza perfecta. Esa es tu realidad. Él conoce todo objeto que has tocado y tomado contrario a la santidad de la propiedad. Él conoce cada palabra pronunciada en contra de la verdad perfecta y absoluta. ¿Alguna vez te ha quebrantado esto de tal manera que has reconocido el hecho de que el Dios Todopoderoso tiene todo el derecho de llamarte a su presencia y requerir que les des cuenta de cada acción contraria a su ley que ha traído culpa a tu alma? ¿Eres consciente de esta realidad? Un verdadero creyente lo es. Esa es la característica o el aspecto de un verdadero creyente bíblico. Es alguien que se duele por su culpa, por la culpa del pecado. Es consciente de esta culpa original. Es consciente de que su naturaleza es caída, es corrupta y que por eso necesita a Cristo y un Salvador. Pero dije que nuestro problema era doble. No solamente ya pecamos en Adán, sino que añadimos más culpa. Ahora, ¿por qué añadimos más culpa a ese pecado, a esa culpa original? Por la corrupción original. Entonces nuestro problema es doble. La culpa original en Adán, ya en Adán estamos condenados, y aparte de eso, recibimos la corrupción original. Es decir, cuando Adán pecó, él no solo se hizo culpable delante de Dios, sino que también se contaminó y corrompió su naturaleza humana. Esta contaminación se describe en Jeremías capítulo 17, verso 9. ¿Sabes cómo es tu corazón? Dice Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El hombre no tiene un corazón bueno, tiene un corazón perverso. Y eso es lo que Dios dice del corazón del hombre. Un corazón engañoso y perverso, un corazón que está corrompido. Jesús describe el corazón del hombre en Marcos 7:21. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y luego él menciona diversos pecados: asesinatos, adulterio, blasfemia, orgullo. ¿De dónde brota eso? Del corazón. ¿Por qué? Por la corrupción original, esa corrupción que heredamos de Adán. Entonces Jesús dice que estas cosas proceden de una fuente viva de corrupción, a saber, el corazón humano. Nota cuidadosamente que Cristo no dijo, porque de fuera, por la presión de la sociedad, por las influencias negativas, por esta pandemia, vienen los robos, los asesinatos, el adulterio, el orgullo. Esto es lo que los sociólogos expertos nos dicen. Ellos afirman que la culpa es la sociedad la que produce el crimen y la rebelión. Pero lo que Jesús dice es que la corrupción de la sociedad viene por el corazón o fluye, brota de la corrupción del corazón humano. Es allí donde está nuestro verdadero problema. Y sabe, un verdadero creyente es consciente de que tiene un problema serio con la corrupción de su propio corazón. Es consciente de que tiene un corazón perverso y es consciente de que tiene un corazón engañoso. Cada uno de nosotros tiene por naturaleza
Un corazón que las Escrituras describen como perverso, una fuente de todas las formas de iniquidad. Romanos capítulo 8, verso 7 afirma: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo designio de nuestra carne, de nuestra mente, de nuestro corazón es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y ni tampoco pueden. Pablo no dice que los designios de la carne, es decir, los designios de una mente que nunca ha sido regenerada por Dios, tiene algo de enemistad. Él los llama enemistad. No es que tengamos algo de enemistad contra Dios, sino que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Así que nuestra disposición natural de nuestro corazón humano puede ilustrarse como un puño alzado contra el Dios vivo. Este es el problema interno de un corazón malo, un corazón que ama el pecado, un corazón que es la fuente del pecado y un corazón que está enemistado contra Dios. Los descendientes de Adán, que somos toda la raza humana, no solo nacemos en un estado legal de culpabilidad, la culpa original, no solamente legalmente somos culpables, sino que también heredamos esa corrupción moral. Entonces, con la culpa original, legalmente, para que me entiendan, estamos fritos, perdidos legalmente. Estamos perdidos ante Dios por la culpa en Adán. Pero el problema nuestro se agudiza porque no solamente hemos heredado la culpa, sino la corrupción moral de Adán. No solamente entendemos, según la Biblia, estamos privados de la justicia original, sino que hay una disposición inherente y positiva hacia el pecado. Note lo que leíamos en Romanos 5. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y ahí podemos ver que está hablando en términos morales. Esta corrupción contiene dos aspectos. Esta corrupción moral o original contiene dos aspectos que la vamos a ver rápidamente. Una es la depravación total y la inhabilidad total. Y podemos dar un estudio de cada tema, pero quiero ser general, hermanos, porque de pronto no es el enfoque que queremos dar en este estudio. Pero nosotros creemos, hermanos, en la depravación total del hombre. ¿Qué significa? No que el hombre esté absolutamente, no es un término absoluto, es decir, no quiere decir que el hombre en Adán ahora no tenga ninguna capacidad de discernir alguna clase de bien o de mal. Claro, hasta los hombres perversos pueden decir, oye, eso está mal. No estamos hablando de esos absolutismos. Pero cuando hablamos de depravación total, entendemos que la imagen de Dios en el hombre ha sido seriamente desfigurada y que la corrupción moral ha contaminado la persona entera. Es decir, la depravación total significa que el pecado ha afectado todas las áreas de nuestra vida, todo lo que somos como persona de manera completa. Eso es depravación total. El cuerpo, por ejemplo, el cuerpo está depravado. Romanos capítulo 6, versos 6, 12, Romanos 7, 24, Romanos 8, verso 10 y verso 13. La razón humana también fue afectada por el pecado, corrompida por el pecado. Romanos 8, 7, el que leíamos, 1 Corintios 2, 14. También nuestras emociones son corruptas. Juan capítulo 3, verso 19, Juan 8, 44, Efesios 2, 3 y 2 de Pedro 2, 14 dice esto de que nuestras emociones también son depravadas y
nuestra voluntad tampoco se ha salvado de esa contaminación del pecado. Así que la voluntad podemos corroborar Romanos 6:17, Romanos 7:14 y 15 y otra vez Romanos 8:7. Entonces, la depravación total significa que nuestra corrupción moral ha contaminado nuestro cuerpo, nuestra razón, nuestras emociones y nuestra voluntad. Podemos decir que depravación total es que el hombre nace con una propensión o inclinación hacia el pecado. Si no, miremos la rabieta de un bebé recién nacido, el enojo que puede tener. Si tan solo pudiese hablar, entenderíamos que tanto ese niño ya viene con esa inclinación al pecado. Depravación total es que todo lo que los hombres hacen, aunque aparentemente sea bueno, está contaminado por su propia corrupción moral. Es decir, nunca sin Cristo lo que un hombre haga puede dar su vida, sus bienes, pero si no es regenerado por Cristo, son trapos de inmundicia delante de Dios. Y todo lo que un hombre haga sin Cristo está manchado por el pecado, aún esas cosas que el mundo llama buenas. Y eso lo podemos corroborar en Isaías capítulo 64, verso 6. Depravación total es que las obras de los hombres no son el resultado de su amor para con Dios o un deseo de obedecer sus mandamientos. Posiblemente no, sino que las obras buenas que hacen los hombres sin Cristo siempre van impregnadas con amor a sí mismo y lo hacen siempre para su propia gloria, aunque puedan decir lo contrario. Depravación total es que la mente del hombre es hostil hacia Dios. No puede sujetarse a la voluntad de Dios, sino puede agradar a Dios. Depravación total es que la humanidad está inclinada más y más a la corrupción, que está deteriorada más, y si no fuera por la gracia común de Dios, ya nos hubiésemos acabado los unos a los otros. Romanos 1, 18, 31 dice esa verdad. Y esta corrupción moral también implica no solo depravación total, sino inhabilidad total. ¿Qué significa inhabilidad total? Que el hombre sin Cristo no puede hacer algún acto, por insignificante que sea, que logre la aprobación de Dios y responda a las demandas de la santa ley de Dios. Inhabilidad total significa que el hombre sin Cristo no puede cambiar su preferencia fundamental hacia el pecado y su yo en amor hacia Dios, ni lograr ni siquiera una aproximación a semejante cambio. En una palabra, el hombre es incapaz de querer o hacer cualquier cosa espiritualmente buena. Y textos en la palabra abundan. Juan 1:13, Juan 3:5, Juan 6:44, Juan 8:34, 1 Corintios 2:14, 2 Corintios 3:5, Efesios 2:1 y Hebreos capítulo 11, verso 6. Así que, hermanos, un creyente, un verdadero creyente según la Biblia, entiende su serio problema con Dios por culpa del pecado. Un pecado o una culpa original, un pecado en Adán, que heredamos su culpa original y también que heredamos su corrupción moral que nos ha depravado totalmente y que nos ha inhabilitado totalmente hacia las cosas de Dios. Y un verdadero creyente, según la Biblia, es consciente de este doble problema. Y te vuelvo a preguntar para terminar, ¿alguna vez se ha convertido el problema de tu corazón malo en una apremiante preocupación personal para ti? ¿Es para ti un problema tu corrupción moral? Solo un verdadero creyente tiene problema con esto. No te estoy preguntando si crees o no en la pecaminosidad humana, en lo que te acabo de decir.
Sí, de pronto tú puedes ver este estudio, ver los textos detenidamente, profundizar el tema y decir, bueno, sí, la verdad es que la Biblia dice que le damos culpa, la Biblia dice que tengo un corazón engañoso, pero ¿alguna vez han venido a ser la culpa original y la corrupción original, tu corazón malo, asuntos de profunda, interna y apremiante preocupación para ti? ¿Has conocido lo que es una conciencia real, personal e interna de lo horror de tu culpa en la presencia de un Dios santo? ¿Has visto el carácter espantoso de un corazón que es engañoso más que todas las cosas y perverso? ¿Te dueles del pecado? ¿Te preocupa la realidad del pecado? ¿De cuál es tu situación legal con Dios? ¿Es esta una preocupación para ti? Si es así, eres un verdadero cristiano. Un cristiano bíblico es una persona, para terminar, que ha tomado en serio su problema personal del pecado. El grado en que podemos sentir el terrible peso del pecado difiere de una persona a otra. El tiempo que toma que una persona sea llevada a concientizarse de su expediente y corazón malo pueden variar. Hay muchas variables. Pero Jesucristo, como el gran médico, nunca ha traído su virtud sanadora sobre alguien que no se reconozca a sí mismo un pecador. Él dijo en Mateo 9:13, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Te pregunto finalmente, ¿eres tú un cristiano bíblico? Uno que ha tomado en serio su propio problema del pecado. Hermanos, que el Señor nos ayude y en el próximo estudio estaremos viendo cuál es la reacción del verdadero cristiano cuando toma conciencia de su problema delante de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Oremos, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Hoy nos has enseñado una triste y dolorosa realidad. Este doble problema que tenemos con el pecado. Esta culpa que heredamos en Adán y que legalmente ya estamos condenados. Y también esa corrupción moral que heredamos. Oh Señor, estamos perdidos y en serios problemas. Permítenos ser conscientes de estas terribles realidades y sentirnos necesitados de ayuda, de salvación. Hasta que no seamos conscientes de este doble problema que enfrentamos, sabemos que no iremos sinceramente corriendo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Padre, ayúdanos que como verdaderos creyentes sintamos el peso de la culpa de nuestros pecados. Que como verdaderos creyentes sintamos ese dolor por la corrupción de nuestro corazón. Y que vengamos a Cristo para que alivie nuestras penas. Esto hace un verdadero creyente que se duele realmente y sufre por su terrible condición pecaminosa. Solamente por ello basta decir, ten misericordia de nosotros y sálvanos, amado Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y en 8 días estaremos dando un segundo aspecto de lo que la Biblia nos enseña es un cristiano según las Escrituras.